Sí. Bien. En diferencia de lo que han expuesto los anteriores expositores, nosotros vamos a concentrarnos más bien en lo relativo a Rosario y la región. El tema da para mucho, por cierto, y si nos expandimos a todo lo nacional sería interminable, pero es importante desde el enfoque local ver el resto y lo general. Para tener más claro el panorama, hemos dividido, o mejor dicho, hemos concentrado en la presentación en un aspecto cronológico y geográfico, es decir, nos situamos en la ciudad y la región y a lo largo de todos los tiempos, desde el origen del ferrocarril, que es lo que nos da la pauta de por qué Rosario tuvo la importancia que tuvo desde el punto de vista ferroviario y por qué creció en la forma que creció. Eso nos va a dar una idea general. Lamentablemente el tiempo es muy breve, entonces no podemos desarrollar todas las etapas de la evolución histórica del ferrocarril, de manera que lo vamos a hacer muy concentradamente. Si podemos empezar con la proyección, ya vamos viendo las imágenes. Esto es simplemente para ubicarnos en cómo se fue presentando el tema en los últimos tiempos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se opinaba del ferrocarril en los últimos tiempos? Bien, y ahí sí ya nos situamos geográficamente, y de paso en la historia. Esto es apenas una sección del sur de la provincia de Santa Fe hacia 1887, lo que nos permite ver cómo estaba la red ferroviaria extendida en ese momento. La primera es la del Ferrocarril Central Argentino desde Rosario hacia Córdoba. Esas marcas grises que vemos son las distintas parcelas de terreno que colonizó la compañía de tierras de la empresa del Central Argentino, porque tengamos en cuenta que en 1864, cuando empezó la construcción ferroviaria en Rosario, todo lo que era el interior de la provincia de Córdoba estaba completamente desierto, de manera que lo único que había era la línea ferroviaria que se empezaba a construir. No había producción que transportar. Por lo tanto, el ferrocarril, además de construir la vía, generó las condiciones para que haya producción en el país. No había ni siquiera una producción básica, no había grano, no había hacienda, no había nada. Eso es lo que tenemos que ubicarnos para tener una dimensión de lo que significó crear el ferrocarril. Y las marcas que decíamos en gris son las parcelas de tierra que la compañía de tierras del Ferrocarril Central ofreció a los colonos que emigraban a la Argentina y se instalaban con los elementos de labranza y los elementos que le daba el mismo ferrocarril para que comenzaran a producir. Esto llevó años, la empresa lo sabía y no vino a retirar ganancias a los 15 días de que se instaló, llevó décadas. Incluso ni siquiera le permitió una rentabilidad como se esperaba en el tiempo, sino que tuvo que hacer inversiones de gran dimensión para poder mantener la construcción y al mismo tiempo empezar a operar. A su vez, tenía que lidiar con todos los contratiempos generados por la naturaleza y por la situación política de cada época. Todas estas cosas hay que tenerlas presentes para orientarnos de qué significó la construcción del ferrocarril. La línea roja que vemos abajo es otro emprendimiento, que fue justamente el local, el del ferrocarril oeste santafesino, que creó Carlos Casado de Larizal desde Rosario hacia su colonia Candelaria, que la vemos marcada allí, en la parcela de tierra, y donde él generó la primera producción de trigo en la provincia. 1878, cuando se exportó el trigo, llevado en carretas porque no había ferrocarril. Él construyó el primer ferrocarril hacia Casilda y desde allí comenzó una expansión que la vemos en el mapa, siguiendo la línea hacia el límite de la provincia de Córdoba, donde todavía no había llegado. Acá lo vemos en San José de la Esquina y después llegó hasta Cruz Alta. Más allá la expansión no pudo hacer porque ya vino la crisis del año 90. Y recordemos que esto es 1887, todavía el ferrocarril no llegó. A Cruz Alta llegó el Día de los Reyes Magos de 1888. Y a su vez, desde Casilda, extendió otra línea hacia el sur, que llegó hasta Melincue. La intención era seguir, iba hacia el norte de la provincia de Córdoba, de Buenos Aires, perdón, pero se terminó allí. Sin embargo, otra línea, otra empresa británica, comenzó un ferrocarril desde Villa Constitución hacia el sur de la provincia de Córdoba, llegando hasta La Carlota, por Venado Tuerto y Rufino. Ese otro ferrocarril, llamado Gran Sur de Santa Fe y Córdoba, se empalmó eventualmente acá en Melincue. Vemos que ahí dice
Colonia San Urbano. El nombre de la estación del Ferrocarril Central Argentino y después Mitre es San Urbano, no es Melincue. Melincue era la estación del oeste santafesino que ya desapareció hace muchos años. ¿A qué viene esto? A que este panorama nos permite visualizar cómo la provincia, o el sur de la provincia, comenzó a desarrollarse a partir de la presencia del ferrocarril. Vamos avanzando. Pero concentrándonos en Rosario, vemos cómo el inicio del ferrocarril generó a su vez la industria y las producciones de la ciudad. Esta escena, por ejemplo, en 1866, cuando recién se empezaba a construir el ferrocarril, nos muestra ese lugar que parece un lugar X. Sin embargo, geográficamente eso es la avenida Güirra y España, ni más ni menos, donde ahora es Parque, y frente a la estación, por supuesto. Y lo que vemos allí en ese, perdón, volvamos un segundo atrás. Lo que vemos aquí en ese galponcito son los operarios que están armando las primeras locomotoras. ¿Por qué? Porque las locomotoras que venían de Inglaterra, en esa época los barcos no tenían capacidad para traerlas armadas, de manera que había que traer las piezas sueltas, no había tampoco elementos para desembarcarlo con guinches y con elementos de gran potencia, de manera que venían por separado las calderas, los chasis, los bastidores, las ruedas, los tanques, todo se armaba acá. Pero no había talleres, hubo que improvisar los talleres, como este que vemos acá. En plena construcción se tuvieron que hacer todos los materiales, se tuvieron que armar acá. Y ese es el mérito de haber podido tener en Rosario el comienzo, el embrión de la industria ferroviaria. Ahora sí pasamos, por favor. Ahora estamos viendo desde ese lugar donde estaban trabajando esos operarios, si estuviéramos en el techo de ese galpón, miramos hacia la avenida Corrientes. Y allá vemos la estación central, en su primera época, y a nuestra derecha lo que sería la avenida Wilde, aquí pegado a la pared de este galpón que está acá. Pasando estas chimeneas que vemos, se levantó después la Torre del Reloj, o sea que acá enfrente estaría el Sanatorio Británico, para ubicarnos en Rosario. Y la Torre del Reloj tampoco estaba, porque esta foto es muy antigua. Recién en 1881 se construyó la torre y se colocó el reloj, que a su vez dio la hora oficial a Rosario y a toda la región durante mucho tiempo. Porque el ferrocarril, entre otras cosas, generó un orden que no existía antes. A partir de la presencia del ferrocarril ya había un orden establecido para todo lo que sea el movimiento y el transporte. Ese fue otro de los méritos que el ferrocarril trajo. Avanzamos. Acá tenemos el horario de ese momento, 1868. Un solo tren por día, que no hay que venir, por cierto. Es más, ni siquiera están todas las estaciones. Primero, no están las estaciones hasta Córdoba, porque la línea solamente había llegado hasta Villa María, en provincia de Córdoba. Por eso falta Funes, falta San Jerónimo, falta Correa, falta Marcos Juárez, un montón de estaciones que después se fueron construyendo. Estas eran las primeras colonias que hubo asentadas a lo largo de la vida del ferrocarril central argentino. Y en este momento el ferrocarril ya prestaba el servicio con ese solo tren, porque no había tampoco la demanda. Apenas sí se estaban estableciendo a los habitantes que eran generalmente los colonos y la gente que iba a trabajar en el ferrocarril. Pues estaba en plena obra. Por otra parte, el hecho de que esté frenado en Villa María dependió de un factor fundamental. En ese momento estaba en pleno auge la guerra de la Triple Alianza. Toda la gente disponible para trabajar estaba en ese momento reclutada para la guerra. Por lo tanto, no había capacidad de trabajo. No nos olvidemos que todo se hacía a mano, no había maquinaria. Todo era operario a mano y la sangre con caballos. A todo esto, hubo también crisis financieras que impedían la nueva inyección de capitales para poder seguir. Sin embargo, en 1870, apenas 2 años después, la vía llegó a Córdoba y ya se terminó de construir el ferrocarril central argentino. Ahora, en el inicio, la estación básica fue este galpón, número 10, hoy convertido en un parrillero, a pesar de que en su momento hicimos ingentes gestiones para que se considerara un edificio histórico, como lo es, porque fue la primera estación. En cuanto se terminó de construir la estación central, que la veíamos en la primera foto, este galpón se destinó a uso de cargas. Entraban los vagones adentro, la plataforma era más alta y se podía descargar a los carros y después a los camiones acá bajo el tinglado.
A su vez, abajo vemos, esta vez sí, mirando desde la Torre del Reloj hacia Rosario Norte. Vemos el galpón, que lo vemos acá en oscuro. Así se pasa sola. Este es el galpón que vemos allí. Esa es la posición que tiene, ahí nos ubicamos. Y otra cantidad de galpones que era para almacenaje de toda la mercadería que se exportaba sobre el río. El muelle del ferrocarril estaba allá abajo. Y de este lado, todavía sin empedrar, la avenida Wilson. Por cierto, estaba todavía en pleno desarrollo de la ciudad. Ahora sí. Bueno, hablando de la ciudad, vamos a ver un mapa muy esquemático, pero esto nos da una idea de cómo hubo una concentración tan grande de vías en la ciudad, porque tenía un atractivo importantísimo. La ciudad se desarrolló de tal manera que fue cabecera o terminal de 8 líneas ferroviarias diferentes en su momento. Estamos hablando del siglo XIX y principios del XX. Por eso vemos esta concentración que parece desordenada y sin embargo todas tienen su razón de ser. Por cierto que tan esquemático no nos permite una explicación detallada de cada uno. Y después se fueron consolidando hasta que tras la nacionalización en el año 48 ya quedaron determinadas las dos redes. La de trocha ancha para el ferrocarril General Mitre y la de trocha angosta, es la del ferrocarril Belgrano. Y concentró a la mayoría de todas estas líneas, muchas de las cuales con el tiempo se fueron levantando, en algún sentido por racionalización y en otro a las distintas etapas de eliminación ferroviaria que hubo, como se han expuesto anteriormente, ¿no? Y ya que tenemos la posibilidad de ver la red, veámosla en su conjunto. Esta es la red general del ferrocarril Mitre una vez ya estatizado en el año 48 en adelante. Toda la red principal hacia la provincia de Córdoba es la más densa porque es donde más tráfico tuvo. Y a su vez la línea del norte que llegaba hasta Tucumán, que es la principal desde Retiro. A su vez, las otras conexiones permitían una gran flexibilidad, por lo tanto, si por cualquier motivo las líneas estaban bloqueadas, ya sea por inundación o por caída de puente, por lo que fuere, siempre se podía desviar el tráfico. Esa es la ventaja de tener la red ferroviaria integral, y no ramales o secciones aisladas que no permiten una operación coherente, porque de lo contrario, en cuanto uno tiene una dificultad en un lugar, el ferrocarril se paraliza, y un ferrocarril es una herramienta vital de desarrollo, no se puede tener paralizado. Bien, un agregado que tenemos acá abajo que nos llama la atención, que no corresponde con el resto de la red, es precisamente el que más interesa a Villadiego. ¿Por qué? Porque es el ferrocarril de Rosario a Puerto Belgrano, cuya estación Rosario estaba donde hoy está funcionando la universidad, en Beruti-Riobamba, en la esquina donde están los edificios que todavía son los del ferrocarril, más los que se han agregado. Después de 1950 se eliminó el tramo desde Villadiego hasta la estación Rosario. Por lo tanto, los trenes que seguían circulando desde Bahía Blanca hasta Rosario necesariamente tenían que venir acá a la estación, invertir la locomotora y seguir para Rosario por la vía de Coronel Aguirre, porque no había forma de ir por el puerto. Eso dio lugar a que se mantuviera la actividad ferroviaria en Villadiego, no solo para los trenes de pasajeros, que es lo que hacían esta maniobra, sino para la carga, porque lo que se despachaba desde todo el sur de la provincia y parte del norte de Buenos Aires, se despachaba a Puerto Rosario, tanto sea cereal como hacienda, lo que fuera. Y el resto de la línea se canalizaba hacia Bahía Blanca. Eso está ahora concesionado, parte de la línea quedó, parte de la línea se suprimió. Pero lo importante es que acá nos permite ver hasta dónde abarcaba todo lo que es la red de trocha ancha del ferrocarril Mitre. Y volviendo a Rosario, acá tenemos una vista de la estación Rosario Central hacia 1966-67. Lógicamente está captado en un día de fin de semana, de lo contrario el movimiento sería mucho más intenso, porque las 4 vías estarían ocupadas y la máquina pilota de maniobra que vemos acá a la derecha no estaría descansando como está en ese momento, sino que estaría muy ocupada armando y desarmando trenes que permanentemente entraban y salían de Rosario. El tren que vemos asomando allá en la estación es justamente el que vamos a ver enseguida en colores.
es uno de los trenes Fiat de los años 60. Esos son los trenes que se aplicaron para el servicio local, tanto de la línea de Cañada de Gómez como la de Casilda, que era el servicio más intenso que tuvo el ferrocarril Mitre en su momento, y ahí lo vemos tal cual salió de fábrica, el motriz y el remolque. Luego se alargó con un coche intermedio que también se podía colocar o sacar según la demanda. Estos trenes, que eran muy prácticos por el hecho de ser livianos, bidireccionales, no necesitaban invertir locomotora, iban y venían simplemente con cambiar de punta el personal de conducción, cubrieron un servicio fundamental y tuvieron una gran utilización en Rosario y en toda la zona. Pero ¿qué pasó? Después de 1969 se lo llevaron a retiro y lo usaron en Buenos Aires para otros servicios, con lo cual tuvimos que volver a apelar a las locomotoras con trenes remolcados, con lo cual distraían locomotoras del tráfico principal y coches que los talleres Rosario tenían que ofrecerles sacándolos de otros servicios. Eso no deterioró el servicio, en todo caso se mantuvo, pero eso fue hasta 1977, cuando definitivamente, en forma arbitraria, se suprimieron todos los servicios y se clausuró la estación central, que la habíamos visto antes. A partir de eso, después de una larga espera, confiábamos que en 1983, con la recuperación de las instituciones políticas nacionales, volviera a haber una racionalización y volviera el ferrocarril a funcionar. No solo no funcionó, sino que la estación empezó a ser derivada a otros usos no ferroviarios, en los que todavía está hoy, porque ningún gobierno se decidió a volver a poner los servicios ferroviarios. Lo cual es paradójico, porque mientras que no teníamos trenes, la situación del transporte en la región, y particularmente desde Rosario, se fue deteriorando a un ritmo acelerado. Tanto es así que hoy ya es insostenible, porque ni siquiera alcanza con el transporte automotor ni con los transportes privados, porque las rutas están saturadas, el ritmo de accidentes es extraordinario, cada vez mayor, y mientras nadie se le ocurre volver a poner los trenes, excepto por la ley que justamente el diputado Hapkin, a quien vimos recién anunciar su ausencia, desgraciadamente, hizo la gestión para que la provincia, de una vez por todas, creara una ley ferroviaria para poder gestionar una empresa de ferrocarriles provincial, ya que la nación no lo hacía, en ese momento todavía no había decisión, y en ese sentido la provincia creaba una ley que permitió generar un ente ferroviario que eventualmente operaría por sí misma la provincia o concesionándolo, pero para que con cabecera en Rosario para la línea Mitre y en Santa Fe capital para la línea Belgrano tuviéramos servicios locales reactivados como corresponde. En una primera etapa solamente a las elecciones principales y luego se iría expandiendo. Eso se sancionó en febrero de 2012. Estamos en 2015 y seguimos esperando. Mientras tanto, el ritmo de aceleración del problema crece permanentemente. No así en otros lugares, como el caso este que vemos acá en Italia, con trenes parecidos a estos Fiat, aunque un poco más modernos, porque lógicamente ya a esta altura los tendríamos renovados. Allá se sigue corriendo, y en tantos otros países no necesariamente tenemos que irnos a Europa o a los grandes países desarrollados para ver una actividad ferroviaria aprovechada a su máxima intensidad. En cualquier país en vías de desarrollo también están convencidos de que necesitan el ferrocarril, y con más razón todavía, porque los recursos no son tan grandes como para que todo el mundo se motorice personalmente. Así que a partir de esto tenemos una etapa final de cómo fue el servicio local desde Rosario. Ahora bien, ya en la época en que estaban estos trenes Fiat funcionando y que todavía se mantenían, había que solucionar todavía los accesos ferroviarios a la zona de Rosario, tanto desde aquí como desde el norte y desde el oeste de la provincia de Santa Fe. Para eso se creó una prefectura del Gran Rosario. Esto fue un ente tripartito, nación, provincia y municipio, que finalmente se coordinaron para poder hacer una organización coherente que planificara cómo sería la mejor racionalización del paso ferroviario por Rosario y dónde tendría su cabecera cada ferrocarril. A partir de una estación central y otras secundarias, porque no se trata de que la ciudad tenga una sola estación. Cada sección de la ciudad necesita tener su estación, sobre todo porque la expansión de la ciudad es tan grande que necesita que haya servicios como el que prestó justamente, que se ha hablado hace un rato, el Ferrobús. El Ferrobús fue un convenio entre el Ferrocarril Nacional, Ferrocarriles Argentinos, y la provincia de Santa Fe,
para hacer una experiencia de hacer un servicio de circunvalación del Rosario, que tenía parada acá en Villadiego, como la tuvo también en el Monumento a la Bandera. La idea era que siguiera desde el Monumento a la Bandera, pasando por la aduana, y a través del túnel, en Rosario Central, saliera hacia Rosario Norte y completara el circuito. Pero claro, ya se había pavimentado el túnel, se impidió que pasara el ferrocarril, con lo cual el ferrobús terminó allí en la aduana, o mejor dicho, en el Parque de la Bandera. Pero esa experiencia fue de 2 meses, de noviembre a enero, que se extendió un mes más, porque se pidió que se extendiera justamente para más referencia, más datos de cómo resultaba. Que fue un éxito. Nosotros tuvimos la oportunidad desde Amigos del Riel de seguirlo con una periodicidad bastante frecuente y pudimos concluir en que si se hubiera aprovechado como correspondía, es decir, con varios vehículos y no con uno solo como fue en su momento, hubiera sido un éxito mayúsculo, coordinado con el resto del transporte, no aisladamente o en detrimento del otro transporte, coherentemente. Pero para eso se requiere primero la decisión política, que se ha hablado acá antes, y además un ente coordinador que maneje todo el transporte, incluso para lo que es la tarifación, el boleto que sirva para todo. Bueno, todo ese manejo administrativo y operativo es posible hacerlo. Lo que falta es que se decida de una vez por todas hacerlo. Respecto a los planes, ahora vamos a ver cómo se debería haber hecho. Eso lo va a exponer nuestro colega Maggi, que ya lo tiene preparado, y ahí vamos a ver cómo sería la dimensión del futuro para solucionar de una vez por todas todo esto, porque de lo contrario vamos a seguir cada día peor.